En el fútbol hay jugadas que rompen las reglas y otras que rompen el respeto. Prepárate para los momentos más polémicos, intensos y desafiantes del deporte rey. James Tarkowski apareció para ejecutar un potente remate que fusiló a Alisson Becker para sellar el empate a los 97 minutos. Tras el pitazo final, el clásico terminó caliente, con discusiones entre los futbolistas y peleas en plena cancha. Todo se generó porque Dou Kouré habría ido a celebrar la agónica igualdad al costado de la tribuna donde estaban los fanáticos visitantes y el volante contrario, Curtis Jones, se lo recriminó violentamente. Virgil van Dijk también fue irónico preguntando si había ganado la Copa del Mundo. Ambos fueron expulsados y también vio la tarjeta roja el DT de Liverpool. Un feo gesto que se acumuló una larga lista de actitudes del ex defensor del Chelsea ante el Arsenal en una disputa de balón con el joven Lewis Skelly. Una vez que el lateral izquierdo cayó al suelo, el 22 le pasó por encima pisándole de lleno la zona de las partes. No le sacaron ni siquiera la tarjeta amarilla, aunque sea la lengua. Luka Modric y Kylian Mbappé protagonizaron uno de los momentos más curiosos y virales de la jornada de la Nations League. De primera se pudo apreciar cómo el robo de balón por parte de Modric había sido limpio y así se lo hizo saber. El capitán croata rápidamente se dirigió al francés y le recriminó que se había dejado caer. El mediocampista argentino Alexis McAllister se anticipó a un defensor rival para controlar el balón. Sin embargo, la pelota se le fue larga y cuando intentó dominarla nuevamente fue derribado por el defensor polaco James Tarkowski, que a pesar de que despejó el esférico terminó golpeando fuertemente. McAllister sufrió una entrada absolutamente criminal. A pesar de la rudeza de la jugada, ni el colegiado del encuentro ni el VAR decidieron expulsarle, solo mostrarle la tarjeta amarilla. El jugador del Milan, Theo Hernández, protagonizó el momento más insólito en el partido por fase de grupo de la UEFA Champions League, cuando al llegar al área del rival simula una falta buscando el penal, pero eso el árbitro no se lo iba a comprar, dando así una expulsión del futbolista francés tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una acción antideportiva. En el encuentro del Real Madrid y Arsenal, el inglés Jude Bellingham zarandeó violentamente al neerlandés que había estado protegiendo el balón hasta salir de banda. Esto ante los ojos del juez no fue para tanto y salió impune de sancionar. En el partido entre Argentina y Francia por los octavos de final de Rusia 2018, el defensor Gabriel Mercado generó una violenta falta sobre el francés Paul Pogba. Sin embargo, el argentino Nicolás Otamendi reaccionó y pateó el balón que impactó en la cabeza de Paul Pogba, que yacía en el suelo. Tanto Otamendi como Giroud recibieron amarilla y ya cálmense, muchachos. En el encuentro por la Copa FA entre el Newcastle y el Brighton, el delantero Anthony Gordon persiguió un balón suelto junto a Jane-Paul Van Hecke antes de parecer perder la compostura, donde claramente levantó la mano en la cara del jugador neerlandés y empujó al defensa al suelo. Tras el incidente se desató una pelea entre ambos equipos y el árbitro Anthony Taylor no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja al delantero. Cristiano Ronaldo es show, es gol y es buen fútbol, pero sobre todo es competitividad y respeto absoluto por el deporte. Por eso es inédita la imagen que regaló el futbolista durante el primer tiempo ante Liverpool, provocando un altercado entre ambos equipos. El portugués se llevó la tarjeta amarilla después de su encuentro con Curtis Jones. En el encuentro entre Liverpool contra Chelsea, los jugadores Alexander Arnold y Kai Havertz protagonizaron un fuerte cruce por una pelota dividida, lo que le llevó al enojo del jugador Gunner, que intentó tirar al piso con la pierna a su rival, donde terminaron cara a cara teniendo una foto viral hasta que el juez llegó a separar a ambos jugadores para que no pase a mayores. El incidente terminó con ambos jugadores siendo amonestados y ya por favor, muchachos, no se me sobresalten tanto. Aunque esa no sería la primera ni la última vez, ya que en otra ocasión el jugador Gunner Rice fue embestido mientras intentaba controlar el balón por el jugador de los Blue Jays, el cual no pateó en sus partes nobles mientras estaba tirando en el suelo, provocando el enojo del número 41. Pero lo que más sorprendió es cómo el jugador inglés se burlaba del rival. Todo eso terminó sin ningún amonestado, ya que el VAR lo dictaminó de esa manera, pero qué mundo tan injusto. El centrocampista del Fenerbahce, Anderson Talisca, en su primer partido de la Superliga de Turquía, marca su primer gol de cabeza con la competición. El brasileño se dirigió a la bandera del córner para celebrar su tanto. Sin embargo, esto enfureció a los aficionados locales, quienes interpretaron su festejo como una burla y respondieron con un golpe en la nuca al jugador con una botella de agua lanzada desde la grada, lo que le hizo caer al suelo con visibles gestos de dolor. Vinicius Jr. se convirtió en protagonista del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante Leipzig en una polémica jugada. El brasileño perdió los papeles en una jugada con el zaguero Willy Orban. Tras cometer falta y seguir la jugada, cogió por el cuello a su rival y lo derribó en el suelo en una acción que fue castigada con cartulina amarilla por el colegiado italiano David Massa, aunque esto no serviría de nada, ya que el jugador Orban tuvo su venganza luego del centro de su compañero, mandándola a guardar entre los tres palos. Vini no podía creer lo que sucedía. En un encuentro entre el Manchester United y el Ipswich Town, el jugador Patrick Dorgu fue duro al piso golpeando a Omar Hutchinson con sus tacos cerca de la línea del medio campo. El árbitro Darren England optó por señalar el tiro libre, pero nada más. Sin embargo, el árbitro del VAR, Craig Pawson, aconsejó al inglés que revisara su decisión en el monitor. Tras una larga espera, el árbitro decidió revocar su decisión original y expulsar al lateral. En el encuentro entre el City y el Arsenal, el conjunto de los ciudadanos se ponía en ventaja, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Haaland, quien después del gol agarra el balón y se lo estrella en la cabeza al rival. Momento más tarde, el noruego, desesperado por presionar, termina chocando con el defensor Gunnar Thomas Partey, el cual enfureció al noruego, que le recriminaba su acción diciéndole de todo. Por suerte, sus compañeros estaban para separarles y que no pase a mayores. Antonio Rüdiger le clavó los tachones a Benjamin Pavard durante el partido entre Alemania y Francia de la Liga de las Naciones. El zaguero galo se barrió en una jugada en la primera parte y el teutón lo dejó los tacos a la altura del cuello y pecho justo cuando le quitaban del balón. Pavard tuvo que salir del campo para ser atendido por los rasguños que se evidenciaron en las imágenes, que van desde el pecho hasta casi la quijada. Después de más de 100 minutos de juego, por fin termina el superclásico turco entre el Fenerbahce y el Galatasaray, el cual terminaba con la victoria de este último. El encuentro terminó caliente, donde el técnico José Mourinho
brasileño estuvo involucrado en un extraño altercado con el técnico del Galatasaray, Okan Buruk, agarrando la nariz del entrenador rival después de una estrecha derrota en la Copa de Turquía. El defensa Lev David se iría temprano a las duchas en el encuentro entre el Ipswich Town y el Arsenal, todo después de plantar su pie en la parte posterior del tendón de Aquiles del extremo del Arsenal, Bukayo Saka, el cual le haría recibir una tarjeta roja directa en el minuto 32 en su derrota por 4-0 ante los Gunners. En el Mundial de Brasil 2014, Luis Suárez, jugador de la selección uruguaya, mordió a Giorgio Chiellini, defensor italiano, durante el partido entre Uruguay e Italia. El incidente ocurrió cuando Suárez y Chiellini se encontraban en el área, forcejeando por la posesión del balón. Suárez, luego de la acción, se quedó en el suelo tocándose la boca. Chiellini, por su parte, jaló su camiseta para mostrar una marca roja en el hombro izquierdo. Manchester United y FC Barcelona protagonizaron un partido de alto voltaje en Old Trafford. El equipo de Javi Hernández padeció el partido y uno de los que calentó el encuentro fue Bruno Fernández. En este caso, Bruno le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frankie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelearse con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a De Jong. En una picante carrera entre los jugadores del Blue, Thiago Silva, y Marco Cucurella contra el jugador del Bournemouth, Antoine Semenyo, hicieron que el jugador ganés se la termine en la cancha, lo que lo enfureció y agarró al español del cuerpo y lo revolteó contra el suelo, recibiendo así la tarjeta amarilla bien merecida. Corría el minuto 86 del partido en Bérgamo ante el Atalanta y el club Brujas de Kuiper impidió un saque de banda de Toloi al chocarlo, lo que provocó que el italiano quisiera agredirlo en primera instancia al aventarle el balón, hecho que no le salió al perder el equilibrio y caer. El jugador del Brujas le dio la espalda, pero el del Atalanta se le levantó más enojado para perseguirlo, esquivar al árbitro, que intentó detenerlo y realizarle una tacleada por la espalda. Segundos después, Toloi vio la tarjeta roja de forma directa en un enganche al jugador del Real Madrid, Brahim Díaz. Siente una punzada en la pierna, lo que le impide seguir corriendo. Sus gestos de dolor no le importó a sus rivales, que le sacaron la pelota y fueron al ataque como si nada pasara. Por suerte, el arquero estuvo atento y evitó el tanto, aunque todo quedó picante por el comportamiento poco ético del rival, que solo dejó discusión entre ambos clubes y el cuerpo arbitral. Candone quiso pasar por medio de dos defensores, los cuales le negaron tirándolo al suelo sin que cobren falta, lo que provocaría la indignación del brasileño, que pedía falta a gritos. Segundos después, el jugador fue directo a su rival por la bronca contenida de la primera jugada, pero lo que llevaría empujones entre ambos y terminaría con el brasileño amonestado por tal acción. En el cruce de Argentina y Países Bajos hubo drama incluso antes del empate tardío en los Países Bajos, con los bancos despegándose en escenas caóticas en la segunda mitad. El incidente en cuestión ocurrió en el minuto 87, cuando Leandro Paredes cometió falta a Nathan Ake antes de patear el balón directamente hacia el banco holandés. Esa acción provocó que los bancos se despejaran mientras los jugadores de los Países Bajos salían al campo, mientras Virgil van Dijk cruzaba el campo y derribaba a Paredes para agravar aún más la situación. Kudus, con la intención de sacarle el balón a Mickey Van de Ven, lanzó dos patadas mientras el defensor estaba en el suelo, luego empujó al hombre de los Spurs en la cara cuando este se levantó para confrontarlo. Kudus vio la roja en la redorota del West Ham después de arremeter contra Van de Ven y Pape Matarsar en los tramos finales del partido. El árbitro Andrew Madley inicialmente le mostró al delantero una tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, esta se convirtió en roja directa. Cuando el Bayern buscaba con urgencia un gol que les diera la vida, su defensor Josip Stanisic se vio involucrado en una acción polémica con una recoge pelotas. El joven, que estaba sentado en su puesto, pareció demorar intencionalmente la devolución de un balón, lo que llevó a Stanisic a reaccionar de manera impulsiva, empujándolo y haciéndolo caer estrepitosamente de su asiento. La reacción del banquillo del Inter no se hizo esperar. Durante un partido entre el Chelsea y el Nottingham Forest ocurrió un incidente donde Cucurella fue derribado y al caer también impactó con su entrenador Maresca. A pesar de la aparatosa caída, no hubo mayores consecuencias físicas para ninguno de los dos, aunque sí generó un momento de confusión y tensión momentánea. Las imágenes muestran a los jugadores y al cuerpo técnico acercándose para verificar que tanto Cucurella como Maresca estuvieran bien. Ángel Correa perdió los papeles ante Jack Grealish y le tiró un pelotazo en la cara cuando estaba tendido en el césped. Esto provocó la molestia de Pep Guardiola, quien se metió al campo de juego y le increpó a Ángel Correa su actitud. El argentino hizo caso omiso de los reclamos del DT y trató de levantar a Jack Grealish, pero este fue contenido por Pep para evitar ser sancionado. Ha habido un conato de tangana que no ha ido a mayores, lo explicamos. Adeyemi ha cargado a Kevin y casi lo manda a la grada del empujón. El futbolista del Shakhtar se ha revuelto y ha evitado que saque de banda con un empujón. El resultado, amarilla para Kevin por evitar que Adeyemi saque de banda. El marfileño Wilfried Zaha le jugó una contra al inglés Japet Tanganga y de manera increíble e inesperada, el Selhurst Park se transformó en un pequeño e insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. El árbitro Jonathan Moss fue salomónico y le sacó una tarjeta amarilla a cada uno. Mbappé se calienta con el arquero croata y lo pinta de amarillo. El francés quiere apresurar al guardameta, el árbitro no lo permite y lo castiga con tarjeta. Claro está que los jugadores croatas trataron de todas las maneras posibles de calmar al francés, pero estaba loquillo. Necesitas calmarte y jugar al fútbol, Kiki, y un tecito. El Kun Agüero parece tener una cuenta pendiente con David Luiz al ver la patada que le dio al brasileño cuando la pelota salía por el lateral. Esto desencadenó un tumulto entre los jugadores del Manchester City y los del Chelsea. Fábregas fue el que más soportó las agresiones de los rivales hasta que lo llevaron literalmente al suelo empujones. Rápidamente llegaron otros miembros de los equipos a calmar las aguas. Angelica no quiso darle la pelota a Sané en un saque de banda. El jugador hizo todo lo posible por recuperarla, lo que enfureció al DT, quien respondió de la peor manera. Supuso la mano derecha sobre la cara del alemán y lo empujó. Incluso invitaba a pelear al jugador del Bayern estando ya en las tribunas. ¡Una locura! Colwill cortó una posible contra encabezada
impulsada por Mickey Van de Ven con una falta y retuvo el balón para que los Spurs no puedan reponer rápido y permitirle a su equipo que se reordenara. Esto causó la indignación del Cuti Romero, que fue en busca del rival con quien ya había tenido un cruce momentos atrás. De inmediato los jugadores del Chelsea fueron a recriminarle por su accionar y comenzaron a agruparse a su alrededor. Totti protagonizó una imagen diferente a la que se tiene de él. Pasó del juego limpio y correcto a la patada y bronca, aunque fiel a su estilo dejó en claro que no se encontraba en su juicio por lo provocador que fue Mario Balotelli, quien lo llamó abuelo y acabado. El amistoso entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid dejó una imagen lamentable. El protagonista fue Carrasco. El futbolista belga perdió los papeles ante Malasia y le soltó un par de patadas en el suelo. Después siguió su estado de enajenación con otro jugador del Feyenoord. A Simeone no le quedó más remedio que invadir el campo para sacar a su jugador de ahí y recriminar su actuación. Carrasco fue obviamente expulsado por su comportamiento. James Tarkowski apareció para ejecutar un potente remate que fusiló a Alisson Becker para sellar el empate a los 97 minutos. Tras el pitazo final, el clásico terminó caliente con discusiones entre los futbolistas y peleas en plena cancha. Todo se generó porque Doucouré habría ido a celebrar la agónica igualdad al costado de la tribuna donde estaban los fanáticos visitantes, y el volante contrario Curtis Jones se lo recriminó violentamente. Virgil van Dijk también fue irónico preguntando si había ganado la Copa del Mundo. Ambos fueron expulsados y también vio la tarjeta roja el DT de Liverpool. El Milan marcaba la cancha al Tottenham con esta fuerte entrada. El cuerpo técnico del equipo inglés se quejaba con el cuarto árbitro, pero fue Gattuso quien protagonizó la polémica del encuentro al agredir a Joe Jordan, asistente de Harry Redknapp, entrenador del conjunto inglés. Azpilicueta le entró fuerte a Jack Grealish cuando soltó el balón y esto enfadó al inglés. Rápidamente el 10 del City se paró y cuando el esférico pasó frente a ellos aprovechó para devolverle la cortesía al jugador del Chelsea. Claro que eso desencadenó que ambos se confrontaran cara a cara, pero no pasó a mayores por intervención de los demás jugadores. El referee amonestó a ambos. El defensa de la LFC, Marlon, golpeó a Messi cerca del medio campo, lo que desencadenó una pelea caótica entre ambos equipos. Messi rodó por el suelo 4 veces, Jordi Alba intentó lanzar puñetazos, Luis Suárez entre otros intentó hacer de pacificador y completamente fuera de la acción quiso morder su compañero. El referee terminó mostrando tarjetas a todo mundo para calmar la situación. Wilfried Zaha se molestó bastante con el marcador del Southampton y lo confrontó cara a cara antes de este saque de banda. No le gustó para nada que lo tocaran y su reacción tuvo graves consecuencias para su equipo. Fue sido acusado de conducta inapropiada tras su expulsión contra el Southampton. Zaha recibió una segunda amonestación en el empate 1-1 en St. Mary's por aplaudir sarcásticamente al árbitro André Marriner tras su primera tarjeta amarilla y se mostró reacio a abandonar el campo tras la expulsión. Don Berrinches. El final del partido entre el Milan y el Inter de Milán se vio empañado por una serie de acciones que acabaron en tanganas y donde el colegiado tuvo que echar mano de las expulsiones. Teo Hernández empujó por detrás a Fratesi, algo que no sentó nada bien a Dumfries, que se le recriminó con un empujón y ambos acabaron agarrándose del cuello. De hecho, pasado el minuto 90, el árbitro Colombo mostró la tarjeta roja a Dumfries y Teo Hernández. En los cuartos de final de la Copa de Turquía, Fenerbahçe se enfrentó a Galatasaray. El partido se acercaba a su fin, pero Osimhen comenzó una discusión bastante airada con sus rivales. Algunos quisieron calmar al goleador, aunque todo fue en vano. En el banquillo de suplentes se desató un verdadero drama tras un partido caliente en el que hubo 3 expulsados al 90+2 y se repusieron en total 16 minutos. Se armó la pelea entre jugadores y cuerpo técnico de cada equipo. El alemán Müller impactó de forma directa en la nuca de Nico Tagliafico. La patada le costó la roja directa al jugador. Müller siempre ha sido conocido por disputar cada balón con la mayor intensidad. Los médicos ingresaron por el argentino, mientras que el alemán se tuvo que ir expulsado. Haaland es una topadora que en el duelo aéreo se llevó por delante a Saliba. El jugador del Arsenal quedó tendido en el suelo mientras el noruego parecía no haberle pasado nada nadita. Gabriel, como siempre, estaba allí para sacarlo de quicio. Tras el saque del medio, Tomás interpuso en el camino del androide para buscar roña. El brasileño nuevamente confrontaba cara a cara al delantero del City, quien no se achicaba para nada. El referee tuvo que llegar hasta allí para separarlos. Haaland, al festejar el gol de Stones, le arrojó la pelota a Gabriel. El delantero del City y el defensor del Arsenal tuvieron varios encontronazos en ese cotejo. Las cámaras de Sky Sports también grabaron a Haaland involucrándose en un altercado con Gabriel Jesús después del pitido final, después de decirle a Arteta que se mantuviera humilde mientras el técnico del Arsenal estrechaba la mano de los jugadores en el campo. El número 10, Rossoneri, cometió una falta sobre el defensa alemán. Este último, que permaneció en el suelo tras el contacto, fue invitado por su oponente a levantarse. Vicés aceptó la petición, sonriendo y sin reaccionar. En cambio, Varela, que vio la escena desde lejos, corrió inmediatamente hacia Leao para decirle algo. Hubo un empujón entre ambos, pero el árbitro inmediatamente cerró el asunto con una advertencia verbal. Pepe vuelve a hacer noticia por una de las suyas. En el amistoso entre Oporto y Roma, el central hizo una tremenda entrada y golpeó por su brazo a Mkhitaryan. Un lance que acabó con una multitudinaria tangana. No es la primera vez que el zaguero protagoniza una acción así, pero llama la atención sobre todo porque era un amistoso. El jugador del Preston North End, Mulitin Osmagi, obstaculiza al jugador del Burnley, Mech Brie, junto a una banda, con lo que el segundo empuja levemente al primero y sonríe. Al volver hacia su campo se observa en las imágenes que el montenegrino le dice algo al oído del hispano tunecino, que tuerce el gesto por el disgusto e informa inmediatamente al colegiado presuntos dichos racistas en su contra. En el siguiente partido entre ambos equipos, todos los jugadores del Burnley le niegan el saludo a Osmagi como señal de protesta por lo sucedido. Nordi Mukiele le llega por detrás a Coman y el árbitro le muestra la segunda amarilla para irse a los vestidores. A pesar de que claramente no quiso hacerlo, se la tuvo que aguantar. Al City lo atacaban por la derecha, pero Ederson se quedó con el balón. Roberts, que no llegó a tiempo, empujó a Stones y eso no le gustó nada al portero de Sky Blue, que le dio un topetazo a la espalda del rival mientras discutía con Rico Lewis. Como te imaginarás, eso desencadenó una discusión entre ambos equipos en donde el portero brasileño sacó del cuello a Roberts en medio de la trifulca. El árbitro tuvo que interceder, terminó por amonestar a Roberts. Ferreira, defensa del Guaraní, entendió que
no merecía la expulsión y luego de que le mostraran la tarjeta roja no solo atacó al árbitro Marcus Mateos Pereira, sino que también tiró al piso a los compañeros que quisieron calmarlo. Un empujón bochornoso, las fuerzas de seguridad tuvieron que entrar para interceder. Algunos no saben cómo parar a Vinicius cuando arranca a velocidad, pero creo que la forma que encontró Nico González no es la más apropiada, que digamos, o tal vez solo quería probar la calidad de los shorts del Real Madrid. El jugador de 23 años, Benoit Badiashile, se enfrentó a Darwin Núñez tras una disputa por el balón y lo empujó antes de que el uruguayo calmara la situación tirándose cómicamente al suelo y esbozando una sonrisa radiante. No obstante, el charruano se la dejaría pasar y en la siguiente jugada lo tiró al suelo de un topetazo que le valió la tarjeta amarilla. Milutinos Magic del Preston de Inglaterra le aplicó un mordisco a Owen Beck del Blackburn durante el partido por la Championship. Beck le tiró un anotazo a su rival, que fue el episodio que provocó la reacción de Osmagi, futbolista montenegrino. Pero no se puede entender la no expulsión de Osmagi, que cometió la inaceptable agresión por la espalda. Beck se tuvo que ir a la cancha expulsado y mordisqueado. El jugador africano Mapou Yangambiwa le tiró un cabezazo que Lío respondió con otro que afortunadamente no golpeó a su rival. La bronca no terminó ahí porque la pulga lo agarró del cuello hasta que finalmente aflojaron los dos con la tarjeta amarilla y la calma que intentó poner Keita y demás jugadores de la Roma. En un partido entre Zenit y Spartak se desató una bronca en el que 40 personas se llegaron a involucrar. La riña se salió de control con una gran cantidad de jugadores que salieron de la banca para involucrarse en la pelea. Esta fue una bronca fuerte. Los futbolistas tiraron patadas, rodillazos, puñetazos. Cuando un jugador estaba en el suelo no había misericordia y continuaban las patadas, rodillazos, puñetazos. Era tanto el descontrol que jugadores que se salían de la banca a pelear se resbalaban. En total 6 jugadores recibieron tarjeta roja. Rodri entró hirviendo de bronca al vestuario del City diciendo: no queremos esta Premier League, no la queremos. ¿Qué estamos haciendo, chicos? No culpo a nadie, pero si quieren esta Premier League tenemos que conseguirlo así. Bruno Fernández tuvo un mal accionar en el campo de juego, por lo que se fue expulsado. Ya en el túnel de Besa, tras ser expulsado, las cámaras del circuito cerrado revelaron imágenes donde el portugués rompía puertas a patadas de la bronca, lo cual no le importaba porque decía que podía pagar esas puertas ante la protesta de uno de los encargados del estadio. Paulo Di Canio, técnico del Swindon Town, equipo de la cuarta división inglesa, se confrontó con uno de sus jugadores, Leon Clark. Comenzaron en el área técnica y culminaron con agresiones en el túnel de vestuarios. Ambos estaban enojados tras haber perdido ante Southampton en el marco de la Carling Cup. El enfado tenía un trasfondo cuando Di Canio se enteró que su futbolista negociaba por detrás con otros equipos. Se viralizó un video del vestuario del conjunto francés en el que el entrenador Luis Enrique mostró su enojo con contundentes declaraciones y fuertes golpes a la mesa, incluso tirando todo lo que se encontraba en esta, luego de un flojo primer tiempo ante Real Sociedad por la Liga de Campeones de la UEFA. Con el objetivo de motivar a sus dirigidos, el director técnico español tuvo expresiones y gesticulaciones: si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions, no pasa nada, pero que sea jugando el fútbol. El malestar de los jugadores colchoneros con los de City tuvo su origen en el campo de juego, luego de un puntapié del brasileño Felipe Afoden, lo que motivó la expulsión del brasileño, momento en el cual Grealish y otros suplentes del City que se fueron encima de los jugadores locales. Tras el pitazo final se desató el descontrol en el túnel de acceso. Stefan Savic y Jack Grealish estuvieron a punto de irse a las manos tras intercambiar palabras nada cariñosas en la gresca al final del compromiso. Tras un empujón del chileno, Fabián Schär se levantó, le devolvió el empujón y le pegó un leve cabezazo. Brereton aprovechó esta oportunidad y se lanzó al piso acusando un gran dolor, provocando la expulsión de Schär. En el túnel, cuando Brereton y compañía se marchaban a los vestuarios, se armó una pequeña trifulca liderada por Burn. Heung-min Son ve la pelota caer a los pies del rival, pero no hace nadita por intentar detener el contragolpe del Everton. Cuando el árbitro señaló el final de la primera parte, Hugo Lloris salió corriendo en busca de su compañero para reprocharle algo. El coreano lo vio y siguió caminando ignorando sus gritos. El incidente no pasó a mayores porque Giovanni Lo Celso estaba allí y se interpuso entre ambos. En el vestuario todo continuó: es lo mismo para ti, lo mismo para Harry, lo mismo para Lucas, tienes que correr, queda un minuto, tienes que correr, tienes que hacerlo por el equipo, gritó agresivamente el portero galo, capitán del equipo, mientras era sostenido por sus compañeros. Vincent Kompany entró cabreado al vestuario de sus dirigidos y les dijo: escuchen, no me malinterpreten, porque hay un lado que no les he mostrado. Primero, si jugamos con 3, 4, 5, 6 es mi decisión y asumo la responsabilidad. Si perdemos o si no jugamos bien. Segundo, cerca, la última vez que hablé de tu actitud saliste del campo y aunque no necesito una sonrisa, sí necesito ver una actitud moderada. No estuviste bien, igual que los demás. Podría haberme referido desde Hedrick hasta el último 95 minutos. Perdimos el tiempo y tú perdiste el tuyo. Yo perdí el mío. Era mejor no jugar. Era mejor jugar contra la Sub-21. En un lance del juego, Smalling entró con todo por un balón aéreo y chocó de forma brutal con Lionel Messi. El argentino acabó tendido en el césped de Old Trafford mientras el partido continuaba. Entonces las cámaras se centraron en el 10 del Barcelona, que no dejaba de sangrar de la nariz. El futbolista tuvo que salir del terreno de juego para ser atendido por las asistencias médicas. La nariz de Messi ya dejaba muestras de hinchazón y los ojos también aparecían irritados y con heridas. En el partido contra el Napoli se pudo ver cómo Joao Félix retrasaba el juego del Milan cuando recibía la pelota. Kyle Walker le reprochó a Joao Félix que pasara más la pelota tras una derrota del Milan contra el Napoli. Walker le dijo a Félix: pasa la pelota, acá ninguno es Messi. Esta situación fue captada en video y se volvió bien viral. Si te sorprendió este video y lo que los jugadores pueden llegar a hacer para ganar, suscríbete y activa la campana para ver estos momentos épicos
épicos en los penales.